Vamos a seguir adelante con el curso y nos toca empezar a hablar de subprogramas. Concretamente vamos a ver que pueden ser funciones o pueden ser procedimientos. ¿Ah? Hasta el momento, ¿cuál era la estructura genérica de nuestros programas? Nuestro programa empezaba diciendo ¿qué? Empezaba diciendo la palabra reservada program. A continuación, ¿qué se ponía? ¿Cómo? El nombre del programa. ¿Sí? Y luego le podíamos poner input, output, solo una de las dos o nada. ¿Está bien? Y terminábamos con un punto y coma. ¿Qué venía luego? Luego venían las constantes. Declarábamos una sección para constantes. ¿Qué era una constante? No es una variable, porque no varía. Es un valor que tiene asociado un nombre, no necesariamente un carácter. Es un valor que se le asocia a un nombre simbólico y luego se puede utilizar mediante ese nombre simbólico en diferentes lugares durante el programa. Pero justamente no es una variable porque no tiene la propiedad de que su valor pueda variar. ¿Ah? Y podíamos definir varias constantes. ¿Se indicaba expresamente el tipo de datos de la constante? No, el tipo de datos lo infería Pascal en función del valor concreto que le poníamos a cada constante. ¿Ah? ¿Qué venían después de las constantes? Venían los tipos de datos. Los tipos de datos definidos por nosotros. ¿Sí? Vimos que podíamos inventarnos nuestros propios tipos de datos para usar en el programa. Concretamente, hasta ahora hemos visto dos categorías de tipos que podemos definir. ¿Cuáles son? Los arreglos y los subrangos. Más adelante dijimos que vamos a ver otras más. Vamos a ver lo que son los récords, los registros. Vamos a ver lo que son los punteros, que nos van a servir para definir unas cosas que son las listas. Vamos a seguir viendo tipos de datos. ¿Ah? Después de esto, ¿qué venían? Las variables, y después de las variables, ¿qué venía? Lo que era el cuerpo del programa, el bloque begin-end, dentro del cual colocábamos las instrucciones del programa. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué es lo que nos ha estado pasando a medida que hemos ido avanzando? Que la cantidad de instrucciones que ponemos dentro del programa está aumentando cada vez más. Nuestro programa se está haciendo cada vez más grande, está teniendo cada vez más líneas de código. ¿Ah? Ya nomás ver lo que pasó con la primera tarea, si bien no era demasiado grande, tenía una cantidad interesante de líneas de código. La idea es que cuando un programa se vuelve demasiado largo, es más difícil de mantener, es más difícil de buscar errores, es más difícil de lo que se llama depurarlo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser algo así como tomar una tijera, empezar a dar unos cuantos tijeretazos y en vez de hacer un programa enorme, vamos a hacer varios programas más pequeños. Y esos programas más pequeños los vamos a llamar subprogramas. Y vamos a ver que hay dos clases posibles de subprogramas. Están las funciones y están los procedimientos, que en un rato vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea? Nuestro programa, en vez de ser un único gran bloque de código, va a estar formado por una serie de subprogramas más pequeños, que van a ser procedimientos o funciones, eso lo vamos a ver, y después más abajo vamos a tener lo que hasta ahora era nuestro único bloque de programa, el bloque begin-end, que a partir de ahora lo vamos a llamar el programa principal. O sea que nuestro programa deja de ser un único bloque de código para convertirse en una serie de algoritmos más pequeños que vamos a ver que se pueden comunicar entre sí. Eso va a hacer que el programa sea más mantenible, va a hacer que sea más legible, va a hacer que sea más fácil de depurar y de encontrar errores
va a tener un montón de ventajas que a medida que los vayamos usando van a quedar en evidencia. ¿Ah? Entonces los subprogramas los vamos a poner acá, entre los tipos y las variables. ¿Ah? Vamos a ver que yo me puedo definir una función. Vamos a ver que la palabra reservada va a ser function, o function, bien pronunciado. Vamos a ver que la función va a tener un encabezado. Vamos a ver que tienen unas cosas que son los parámetros, que vamos a hablar de todo ello en un ratito. ¿Sí? Y dentro de la función, lo que vamos a colocar va a ser lo mismo que colocaríamos en un programa más grande. O sea, vos dentro de una función te podés definir constantes que sean locales a la función, te podés definir variables que sean locales a esa función. En definitiva, un subprograma es como si fuera un mini programa. ¿Ah? Entonces, dentro de la función vamos a poner una serie de cosas que vamos a ver que van a imitar la misma estructura, el mismo esqueleto que tendría todo el programa, pero va a estar, digamos, encerrado en una suerte de caja negra. ¿Ah? Vamos a ver después cuál es la diferencia entre función y procedimiento. Lo que nos tiene que quedar claro en este momento es que son subprogramas. ¿Sí? Luego podemos poner tantos subprogramas como nosotros queramos. Podemos poner varias funciones, podemos poner varios procedimientos, podemos alternar función con procedimiento, dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Sí? Yo, por ejemplo, podría poner, luego de esta función, un procedimiento. Vuelvo a repetir, la diferencia entre función y procedimiento la vamos a ver después. ¿Ah? Que es otro subprograma diferente, que vamos a ver que también tiene sus parámetros, también va a tener sus propias variables, etc. ¿Ah? Sí. Y vamos a ver que dentro de una función o dentro de un procedimiento tú podés anidar otras funciones u otros procedimientos. El concepto acá, chiquilines, es el subprograma es como si fuera un programa en chiquito. Dentro de él vos podés tener todo lo mismo que podrías tener en un programa común. ¿Ah? Bueno, el procedimiento, vamos a ver que también va a tener sus parámetros y sus elementos internos. ¿Ah? Y recién después de que colocamos tantas funciones y o procedimientos como necesitemos, recién ahí es que va a venir el bloque principal, es decir, la secuencia de instrucciones encerradas en begin-end. ¿Tá? Y entre medio de los procedimientos y funciones y el programa principal, es verdad, me faltó eso, vamos a definir también las variables. O sea que por acá es que iría la sección de variables. Sí. Si tienes una variable que es usada dentro de función y procedimiento, la tienes que definir dentro de eso. La clase que viene vamos a ver algo que se llama alcance, que tiene que ver con lo que son las variables locales y globales o subprogramas. ¿Tá? Vamos a ver que hay variables que son globales, que se pueden usar en cualquier lado. Y vamos a ver que hay variables que son locales, que son propias, internas, digamos, a un subprograma. ¿Tá? ¿Hasta acá? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Nosotros antes, todo este código, ¿dónde estaba? Estaba todo dentro del bloque principal. Y muchas veces teníamos código repetido. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, si ustedes querían mostrar por pantalla un arreglo y tenían que mostrar 3 veces por pantalla un arreglo. Hasta el momento que teníamos que hacer. Escribir 3 veces el for que recorría y mostraba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un procedimiento, ¿sí?, que adentro va a contener las instrucciones para mostrar el arreglo por pantalla, ¿tá? Y al arreglo vamos a ver que se lo vamos a pasar como parámetro. Y después yo lo puedo llamar 3 veces desde el programa principal. Aparece también la noción de código reutilizable. Un mismo procedimiento o una misma función se puede llamar varias veces desde el programa. Sí.
Bueno, de hecho, la programación orientada a objetos renombra a método lo que nosotros llamamos procedimientos y funciones. El concepto de método en realidad sigue siendo el mismo concepto de subprograma, solo que en la terminología orientada a objetos se le dice método en vez de llamarle subprograma, pero es la misma cosa. ¿Ah? ¿Hasta acá? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo desde acá puedo llamar al procedimiento, puedo llamar a la función 1, 2, 3, las veces que sea. Y no solamente eso, los subprogramas vamos a ver que también se pueden llamar entre sí. ¿Todo de qué depende? Bueno, del problema concreto que necesitemos resolver. ¿Ah? Yo desde el procedimiento podría también llamar a esta función. O sea que los diferentes subprogramas se pueden comunicar entre sí, se pueden llamar, se pueden lo que vamos a llamar invocar unos a otros. ¿Ah? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a formalizar algunas cosas. Dice ahí, un subprograma es un fragmento de código que se comporta de manera independiente dentro de un programa. La función es algo así como un universo en sí misma. Es como un mini programa independiente de los demás. Lo mismo pasa con el procedimiento. Por eso dice que se comporta de manera independiente dentro de un programa. La idea es que cada subprograma es algo así como una caja negra, ¿sí? Que yo le voy a pasar parámetros, los parámetros van a ser los datos de entrada, y en forma interna el subprograma va a trabajar con esos datos de entrada. Después vamos a ver cómo es la sintaxis para todo eso. ¿Ah? Los subprogramas pueden ser invocados varias veces desde otras partes del programa. Lo que dijimos, yo desde el bloque principal, que ahora vamos a llamar el programa principal, yo puedo llamar varias veces a una misma función, varias veces a un mismo procedimiento. Desde este procedimiento yo también puedo llamar varias veces a la función. Así la llamara una vez sola, igual está bueno hacer procedimientos y funciones. O sea, la reutilización de código es una de las muchas ventajas que tiene esta manera de trabajar. ¿Sí? Se comunican mediante el pasaje de parámetros. Esto que lo estuvimos medio diciendo ahora y que lo vamos a formalizar en un rato. La manera que yo voy a tener de acá llamar a este procedimiento es pasarle datos para que el procedimiento pueda trabajar. Esos datos van a ser los parámetros. Cada subprograma tiene su propio espacio de nombres, sus propios identificadores locales. El subprograma es un programa en sí mismo. Por lo tanto, dentro del subprograma yo puedo tener constantes, puedo tener tipos, puedo tener variables que vamos a decir que son locales a ese subprograma. ¿Ok? Algunos identificadores pueden ser compartidos entre subprogramas y el programa principal, lo que me preguntaba el compañero. ¿Puedo tener una misma variable que sea visible desde varios subprogramas? La respuesta es sí, vamos a ver que eso se define a través de lo que son los identificadores globales. Vamos a ver que también están los identificadores locales, que son los internos a cada subprograma. Los subprogramas son una herramienta de modularización. Conforme los programas se van haciendo cada vez más extensos, la idea es que sean modulares. La idea es dividirlos en fragmentos de código más pequeños, que sean independientes unos de otros y que puedan ser reutilizables varias veces. Esos son justamente los procedimientos y funciones. Sí. Dentro de esta sección tú podés poner indistintamente procedimientos o funciones. Puede ir la función antes y el procedimiento después, o al revés, depende de lo que quieras hacer.
Eso va a tener que ver con las reglas de alcance. Vamos a ver que vos podés llamar a un subprograma que esté definido en forma previa. ¿Tá? También podés llamar a subprogramas internos, pero eso lo vamos a ver cuando manejemos el tema de alcance. ¿Sí? Pero por ahora la idea intuitiva es, yo puedo llamar a otro subprograma si lo tengo más arriba. ¿Ah? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos a ir un poco. Bueno, tanto una función como un procedimiento, lo mismo que lo que teníamos hasta ahora como el único programa, es lo que vamos a llamar un bloque. Un bloque, dice allí, que es una denominación genérica para la siguiente estructura sintáctica. Vos dentro de un bloque, dentro de una función, dentro de un procedimiento, podés tener tus propias constantes internas a ese bloque, tus propios tipos, tus propias variables y la sección de instrucciones propias de ese bloque. Todo esto puede ir adentro de aquella función o adentro de aquel procedimiento. Vamos a ver que en general, y esto es un tema, si se quiere, más bien de costumbre que otra cosa, no va a ser tan común que definamos constantes y tipos locales a un subprograma. Generalmente, cuando nosotros, por ejemplo, definimos una constante, la vamos a definir de manera global a todo el programa, y en general eso es una buena práctica, porque es altamente probable que vos la misma constante la quieras usar en muchos subprogramas. Ahí tenés un ejemplo de un identificador que es visible a todos los subprogramas. Las constantes que pones acá arriba, por ejemplo. ¿Ah? Lo mismo pasa con los tipos de datos. Cuando vos definís, por ejemplo, un arreglo, es altamente probable que en varios de los subprogramas vos quieras trabajar con ese arreglo. Entonces, constantes y tipos, vamos a ver que en general es más natural definirlos de manera global a todo el programa. Y dentro de cada función o de cada procedimiento, lo más frecuente va a ser que definamos variables locales. En general vamos a querer que cada subprograma manipule sus propias variables. ¿Sí? Lo que no significa que esté prohibido que dentro del subprograma vos tengas tus propias constantes y tus propios tipos de datos, pero no es lo más frecuente. ¿Está bien? Entonces el concepto que nos tiene que quedar es que el bloque es un programita en sí mismo, tanto la función como el procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? Como siempre, cualquier cosa, pregunta. ¿Ah? Bueno, ¿qué más? Todo bloque viene precedido de un encabezado. Si el bloque es todo el programa, ¿sí?, el encabezado está antecedido por la palabra program. Todo esto es un bloque que comienza con la palabra program. Dentro de todo el programa tenemos constantes, tipos, subprogramas, variables e instrucciones. ¿Ah? Si el bloque es un procedimiento, va a estar antecedido de la palabra reservada procedure, esta de acá. Y acá, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener constantes, tipos, variables, todo lo que pueda haber dentro de un programa. Y lo mismo cuando el bloque corresponde a una función, ahí la palabra reservada va a ser function. Vamos a ver que a cada subprograma le vamos a dar un nombre, va a tener un identificador. Así como el programa tenía un nombre que estaba dado por un identificador, la función y el procedimiento también se van a identificar mediante un nombre. ¿Ah? O sea, es el mismo concepto, si se quiere, a nivel macro y a nivel micro. ¿Ok? Bien. Y vamos a hablar ahora específicamente de funciones. ¿Tá? Dentro de un rato vemos los procedimientos. Ahora solo nos vamos a concentrar en las funciones. Bien. Una función es un subprograma que retorna un valor simple. Vamos a mirar esta restricción. Un valor simple. Quiere decir que lo que vamos a devolver como resultado de la función no puede pertenecer a un tipo de datos estructurado. ¿Qué era un tipo de datos estructurado? Por ejemplo, los arreglos son un tipo de datos estructurado.
Vamos a ver más adelante que los registros, los récords, también son otro tipo de datos estructurados. ¿Ah? Le decíamos estructurado porque internamente almacenaba una serie de valores puestos todos juntos. Bueno, las funciones, por lo menos en Pascal, esto no necesariamente es así en todos los lenguajes, van a retornar un resultado y ese resultado tiene que ser de tipo simple. Por ejemplo, los tipos de datos primitivos, el char, el boolean, el integer, el real. Por ejemplo, los enumerados, que los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, un subrango. Todos esos son ejemplos de valores simples. ¿Sí? Y la idea es que la función viene a representar dentro del lenguaje de programación el mismo concepto que una función matemática. Vos en matemática, ¿sí? ¿Cuáles son los dos grandes conjuntos que te definen una función? Dominio y codominio. O sea, la función parte de un dominio y llega a un codominio. ¿Sí? Por cada valor del dominio, la función, ¿cuántos valores del codominio produce como resultado? Uno solo. Si produce más de uno, decimos que no es función. ¿No es cierto? La misma idea es lo que pasa en los lenguajes de programación. O sea, una función dentro de un lenguaje de programación es algo así como una función matemática implementada sobre una máquina. Pero sigue teniendo el mismo concepto. Recibe una serie de datos de entrada, realiza una serie de cálculos con esos datos de entrada y produce un resultado. El resultado producido debe ser único. Esa propiedad que tienen las funciones en el mundo matemático también la van a tener dentro del lenguaje de programación. ¿Ah? Y vamos a ver después que la función la vamos a definir así, con sus propios elementos locales. ¿Ah? Ahora bien, dejamos eso para después y vamos acá. ¿Yo acá qué voy a hacer con la función? La voy a llamar, la voy a usar. La voy a invocar. ¿Sí? Invocar suena como invocar un espíritu, no. Estamos llamando a una función. Salvo que la función sea una especie de espíritu. Pero las funciones se invocan dentro de una expresión y nosotros ya hemos estado invocando funciones. ¿Sí? Todas las funciones estándar de Pascal, nosotros ya las hemos estado llamando. Or, sub, spread, square root, char, trunc, todas las funciones predefinidas que vimos son funciones que nosotros las llamábamos desde una expresión. Por ejemplo, nosotros muchas veces hemos hecho esto. Ahí le asignamos square root de x. ¿Qué estamos haciendo acá? Llamando a la función square root, invocando a la función, le estamos pasando x como parámetro, internamente calcula la raíz cuadrada y el resultado me lo devuelve en y. Esto mismo vamos a hacer, pero en vez de con funciones predefinidas, con las funciones que vamos a definir nosotros. ¿Ah? También hacíamos esto otro. Por ejemplo, a la variable z le podíamos asignar el cuadrado de 25 más la raíz cuadrada de 17. Lo que está a la derecha del operador de asignación, todo esto es una expresión que tiene un operador principal, que es el más, que tiene dos operandos. Y dentro de cada operando, ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando una función, tanto acá como acá. Estas dos son funciones predefinidas, pero con las funciones nuestras, las que vamos a escribir nosotros, también las podemos llamar desde dentro de una expresión. Por eso es que dice que las funciones se invocan dentro de una expresión. ¿Queda claro eso? Funciones definidas por el programador se declaran en el programa luego de la declaración de variables. Bueno, acá tenemos un error. Las variables no se colocan acá,
sino que se colocan acá arriba. O sea que corregimos ahí. Y en Pascal primero van las variables y luego van los procedimientos y funciones. Hay otros lenguajes donde el orden no es así. ¿Tá? Estaba pensando en el lenguaje C cuando dije esto. ¿Tá? En Pascal primero las variables y luego van las, por ahora solo las funciones, luego vendrán también los procedimientos. ¿Ok? ¿Hasta acá? Cualquier cosa me detienen, porque miren que todo esto tiene mucho concepto que tenemos que digerir bastante. ¿Sí? Luego, acá tenemos la sintaxis genérica de una función, que no debería sorprendernos nada de lo que encontremos acá. ¿Por qué? Porque es como un programa en miniatura. Lo único nuevo es que en el encabezado viene la palabra function. A continuación se le pone un nombre. Luego viene una lista de parámetros que vamos a ver en breve que se declaran muy parecido a las variables. Y acá tenemos algo nuevo. Se pone 2 puntos y a continuación se pone un tipo. Que dijimos tenía que ser un tipo ¿cómo? Un tipo simple. El tipo del resultado devuelto por la función. Por ejemplo, mi función va a devolver un entero. Entonces acá vamos a poner 2 puntos integer. O mi función va a devolver un real. Entonces vamos a poner 2 puntos real. ¿Tá? Por ejemplo, la función square y la función square root, ambas son funciones que devuelven algo ¿de qué tipo? De tipo real. Seguramente, si yo fuera a las librerías predefinidas de Pascal y encontrara el encabezado de square, seguramente al final va a decir 2 puntos real. Y va a empezar con function y donde dice nombre, ¿qué va a decir? Va a decir square. ¿Ah? Esto indica que la función produce un resultado de este tipo. Con lo cual, cuando yo llamo a la función acá, le paso como dato de entrada un 25, le paso el 25 como parámetro, internamente hace un cálculo y lo que me devolvió es de tipo real. Lo mismo pasa con aquella. Luego estamos sumando 2 reales. Es una expresión perfectamente válida, bien construida. Y dentro de la función podemos tener constantes, tipos, variables. Podríamos incluso definirnos otros subprogramas locales a la función, que después vamos a ver algún ejemplo de eso. Y por último, las instrucciones. ¿Ah? Vamos a ver que las instrucciones que coloquemos, el propósito final de ellas, ¿cuál tiene que ser? Calcular un resultado para devolver. ¿Y a quién se lo voy a devolver? A la expresión desde donde yo haya llamado a la función. ¿Ah? Que eso vamos a ver en un ratito cómo es que se hace. Sí. Te va a dar un error de compilación, de la misma manera que te da un error de compilación cuando vos querés hacer una asignación entre tipos incompatibles. Funciona exactamente igual. ¿Ah? Sí. Los parámetros vamos a ver que pueden ser de diferente tipo. Sí. Vamos a ver ejemplos de eso. Sí. La función termina en y, buena pregunta. ¿Qué dice acá? Punto y coma, es decir, dentro de esta función yo voy a poner end, punto y coma. Al final del procedimiento luego vamos a ver que ponemos end y punto y coma. El único end que lleva punto sigue siendo el end del programa principal. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y vamos a ver nuestra primera función no predefinida. Es decir, una función que podríamos escribir nosotros dentro del programa. ¿Ah? Primero, vamos a ver que esto cumple con la sintaxis genérica de una función.
function, y el nombre, es decir, el identificador en este caso es potencia. O sea que cuando yo invoque a la función, voy a hacer algo parecido a esto, solo que acá voy a poner potencia. ¿Sí? ¿Y cuántos parámetros recibe esta función? 2. El primero se llama base y es de tipo real. La declaración de un parámetro es muy parecida a la declaración de una variable. Se pone el nombre del parámetro, 2 puntos y de qué tipo es. Separado con comas si hubieran varios del mismo tipo, separados con punto y coma si son de tipos diferentes. O sea, la misma mecánica que opera en la declaración de variables. ¿Ah? Lo que vos me preguntabas, ¿pueden ser de tipos diferentes? Acá tenemos 2 parámetros de tipos diferentes, sí. Capaz que me estoy adelantando. A ver. Tienes que poner el nombre del parámetro 2 puntos iguales. No, vas a ponerle directamente el parámetro, como dice acá. Por ejemplo, acá, mirá, le pasás directamente el 25. ¿Y si tiene 2? 25, coma y el otro. No importa que sea del mismo tipo. O sea, vamos a ver que cada parámetro que vos le pasás tiene que ser de un tipo compatible al del parámetro que está en el encabezado. Que eso va a venir ahora un ratito. ¿Tá? Punto y coma quiere decir que a continuación viene otro parámetro que va a ser el exponente. ¿Sí? Que el exponente es de tipo integer. Y esta función devuelve algo de tipo real. Yo podría desde el programa principal hacer esto. Imagínense que tenemos declarada una variable llamada pot de tipo real. A pot yo le voy a asignar el resultado de potencia y le tengo que pasar en primer lugar algo de tipo real. Por ejemplo, 2.5, coma, y el segundo parámetro tiene que ser de tipo integer. Por ejemplo, 3. Punto y coma. Esto es una invocación que nosotros podemos hacer a nuestra función desde el programa principal. Si hay error de tipos, te lo va a detectar la compilación de la misma manera que cuando haces una asignación entre cosas que son de tipo incompatible. Por ejemplo, 2.5, el chequeo del compilador va a ser, esto tiene que ser compatible con el tipo real, y efectivamente es de tipo real. El segundo parámetro, que es un 3, tiene que ser compatible con algo de tipo integer. Y bueno, el 3 es un valor de tipo integer. Pero supongamos que esos valores los levanto de una variable que tengo yo. Esas variables tienen que ser de tipos compatibles con los parámetros. ¿Por cuál se va a romper si en la ejecución? En realidad te lo va a detectar la compilación. ¿Tá? Tengo ahí y tengo acá. Por ejemplo, si yo acá en vez de 3 le hubiera puesto el carácter A, entre comillas simples, ¿qué pasa? O sea, si yo en vez de esto, acá pongo esto otro. ¿De qué tipo es esto? Char. La función espera como segundo parámetro algo de tipo integer. ¿Existe coerción entre char e integer? No. Te va a dar error de compilación. Sí, de compilación. El mismo problema que tenías cuando asignabas y había incompatibilidad de tipos, te lo detectaba la compilación. Lo mismo pasa acá. Pot es una variable del programa principal que está declarada acá. Yo esta llamada la estoy haciendo desde acá. O sea, no está dentro de la función. No está dentro, no. La variable pot es una variable del programa principal. Y ahí, en el ejemplo este, está declarada local. Vamos a ver ahora que vos podés tener en bloques diferentes variables con el mismo nombre. Es más, esto da un poco la idea. Yo les dije que pensemos en la función como una caja negra. O sea, yo desde afuera no veo lo que pasa dentro de la función. Los nombres internos que tengan las variables de la función al programa principal no le van a importar. Exacto. Es más, quizás dentro de la función sqrt predefinida por Pascal, capaz que hay una variable llamada y. Nosotros no tenemos manera de saberlo. ¿Por qué? Porque la función opera como una caja negra. Entonces, cuando yo desde el programa principal haga esta llamada, lo que va a hacer Pascal va a ser 2,5, se va a fijar, primer parámetro, allá lo va a llamar base.
O sea que allá base, ¿qué valor va a tomar? 2,5. ¿El tipo este es compatible con aquello? Sí. Le estoy pasando un 3 en segundo lugar. Lo va a almacenar acá en exponente, que es de tipo integer. O sea que eso va a pasar la compilación y por ende se va a ejecutar. Eso en lo que se refiere a cómo invoco a la función desde el programa principal. ¿Ah? Ahora vamos a meternos dentro de la función. ¿Sí? Una cosa que vamos a ver es que los datos de entrada de una función, nosotros siempre vamos a suponer que ya vienen cargados. Vamos a ver después que se considera una mala práctica de programación que la función lea por teclado los valores de la entrada. Si bien el compilador lo va a permitir, yo podría adentro hacer un read o un readline y eso va a compilar. Vamos a ver que no se considera una buena práctica en una función pedirle al usuario los valores de los datos de entrada. Los valores de los datos de entrada ya vienen cargados y van a ser cargados ¿cuándo? Cuando luego se haga la invocación a la función. Así que si se sienten tentados de leer por teclado dentro de una función, evítenlo. Va a compilar, pero no es una buena práctica. Siempre ustedes se tienen que imaginar que los parámetros de entrada ya vinieron cargados. ¿Hasta acá? Sí. O sea, siempre tenés que poner, viste que nosotros ahí teníamos Sí. base y exponente y le pusimos dos. Claro, la cantidad de parámetros que vos le pasás allá en la invocación debe coincidir con la cantidad de parámetros del encabezado y no solamente coincidir, sino que sus tipos tienen que ser compatibles. Si esta espera primero un real y después un integer, cuando vos la invoques le pasás primero un real y después un integer. Si le pasaras un entero en primer lugar, ahí funciona bien también. ¿Por qué? Porque de entero a real había coerción. ¿Sí? Sí. Vos cuando invocas la función, ¿te puedes pedir que te lo haga una variable que venís arrastrando? Por ejemplo acá, la variable x ya traía un valor, le pasás la variable x que lo único que tiene que cumplir es que tiene que ser de tipo compatible con el del cabezal. En este caso suponemos que x es de tipo real. O sea, cuando vos invocás a la función le podés pasar un valor constante o le podés pasar una variable. Lo que el compilador se fija es que los tipos sean compatibles entre lo que está en el cabezal y lo que estás pasando en la invocación. ¿Lo van armando? ¿Se va construyendo la idea? Bueno, nos metemos dentro del subprograma. Precondición. Me voy a detener ahí. Eso que está en verde, ¿qué cosa es? Un comentario. Resulta que existen funciones que no se pueden aplicar a cualquier dato de entrada posible. Por ejemplo, miremos la función square root. Yo para calcular la raíz cuadrada de un número real, ¿qué tiene que cumplir el número real? Tiene que ser mayor o igual que 0. Yo no le puedo pasar un valor negativo al hacer la invocación a square root. Si yo le pasara un valor negativo a square root cuando la estoy invocando, ¿el problema salta en la compilación o en la ejecución? En la ejecución. El programa se rompe en tiempo de ejecución. Entonces, existen funciones a las que tú no les podés pasar cualquier valor de entrada, porque si lo haces durante la ejecución vas a tener un comportamiento inesperado, que puede significar que el programa se te rompió abruptamente, o puede significar que no se te rompió, pero que el resultado te dio papas fritas. Para nosotros cualquiera de esas dos cosas son igual de malas. ¿Ah? Por ejemplo, la función square root dijimos, antes de llamarla, yo me tengo que asegurar de ¿qué? De que lo que estoy pasando como x sea mayor o igual que 0. La función square root tiene como precondición que antes de llamarla verifiquemos que el valor sea mayor o igual que 0. ¿Tá? No quiere decir que todas las funciones tengan como precondición que sea mayor o igual que 0. Depende de cada función. En esta función, la precondición es que sea mayor o igual que 0. Decimos que square root es lo que vamos a llamar una función parcial.
una función que no es aplicable a cualquier valor de entrada. ¿Qué pasa con square? ¿Funciona para positivos? ¿Para cero? ¿Para negativos? Square es una función que no tiene precondición. Admite cualquier valor válido del dominio. Entonces, toda función que sea aplicable a cualquier valor del dominio decimos que es una función total. Esas funciones no tienen precondición. Cualquier valor que le pases, la función es capaz de procesarlo. Ahora, si la función es parcial, vamos a ver que junto al cabezal le vamos a escribir, cuando la encuentre de vuelta, ahí, junto al encabezado, le vamos a poner un comentario aclarando lo que se debe controlar en forma previa a invocar a la función. ¿Sí? Este comentario está dirigido ¿a quién? Al propio programador, para que cuando haga la invocación se acuerde de qué. De chequear la precondición antes de llamar a la función. La función no se hace responsable. Una precondición es algo así como la letra chica de un contrato. ¿Qué pasa con la letra chica de un contrato? Yo te dice, mira, usted tiene que traer la cédula y tiene que traer 2 copias autentificadas de su partida de nacimiento. Y si no lo trae yo, el trámite no se lo puedo hacer o puede salir cualquier cosa del trámite. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá la precondición me está avisando que antes de llamar a la función yo tengo que asegurarme de haber chequeado esto. Y si no lo hago, la función no se hace responsable del resultado. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que va a suponer la función potencia? Que tanto la base como el exponente, ¿sí?, antes de llamar a la función, fueron debidamente verificados. Concretamente en esta función, ¿qué se pide como precondición? Que la base sea distinto de 0, o bien que el exponente sea distinto de 0. O sea, que uno de los dos, ¿tá?, o mejor dicho, no pueden ser 0 ambos, porque el problema está en el 0 a la 0. Sí. Si yo... No es una buena práctica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos lo chequeás adentro, probablemente le tendrías que mandar un mensaje al usuario. ¿Y cuál dijimos que era la filosofía de la función? Que opere como una caja negra. La idea, vamos a ver, es que las funciones no tengan ningún tipo de interacción con los usuarios. Es decir, ¿el compilador me va a permitir instrucciones como read y write dentro del código de la función? Sí. No es una buena práctica de programación. Por eso la precondición. ¿Ah? Y ya habrán visto que de las cuestiones de estilo y de uso adecuado de las estructuras nos preocupamos bastante. ¿Tenías pregunta? ¿No? ¿Acá? Sí. Entonces, si yo quisiera poner una condición así para darle un mensaje al usuario, sería hacerlo antes de llamar a la función. Por ejemplo, en el programa principal, primero verificás que los valores de entrada cumplan con la precondición. En caso de no cumplir, le mandás un mensaje de error. Y si no, por ejemplo, le pondrás un else y en el else harás la llamada a la función. ¿Ah? ¿Seguimos? Bueno, ya hablamos de la precondición, que es responsabilidad del propio programador chequearla, por ejemplo, en el programa principal o donde sea que se vaya a llamar a la función antes de efectivamente hacer la invocación. ¿Sí? Variables. Y estas variables viven únicamente ¿dónde? Dentro de la función. Vamos a ver que son variables, lo que vamos a llamar variables locales a la función. Si dentro de otra función separada o dentro de otro procedimiento hay variables con el mismo nombre, no nos va a importar. O sea, los nombres de las variables locales a un subprograma son de ese subprograma y son totalmente independientes de las variables de otros subprogramas, por más que se llamen igual. Sí. ¿Puedes describir una variable global dentro de una función? Sí, y vamos a ver la clase que viene cuando veamos alcance qué pasa con eso. En realidad te va a tomar la más cercana. ¿Ah? En general, por un tema de claridad, no, pero si lo manejas bien, puede llegar a andar bien. ¿Ah? De momento, dentro de la función potencia tenemos 3 variables. Una variable pot, que la voy a usar internamente para ir acumulando el resultado.
un contador, que lo vamos a usar como variable de control de un for, ¿tá? Y una variable booleana para darle vuelta al signo en caso de que venga negativo. ¿Sí? Observen que desde el begin hasta el end, ¿qué tipo de instrucción no está presente? No hay nada de read ni readline y nada de write ni writeline. No es una buena práctica incluir instrucciones de entrada-salida dentro de una función. Compila, pero elegimos no hacerlo. ¿Ah? Bueno, fuera de eso, cualquier instrucción, ya sea una instrucción simple o una instrucción compuesta, es admisible dentro del bloque de la función. ¿Ah? Por ejemplo, empezamos haciendo esto. En la variable negativo le asignamos el resultado de esta expresión. ¿Compila esta asignación? ¿Compila esta asignación? La variable negativo es de tipo boolean. O sea que a una variable de tipo boolean yo le debería poder asignar una expresión de tipo boolean. ¿Y esto que está acá qué pasa? Es una expresión de tipo boolean, porque tiene un operador relacional. Si el valor del exponente efectivamente es menor que 0, el resultado de esta comparación ¿qué va a dar? True, y se va a guardar true en negativo. O en otro caso, false. Entonces, como la variable es de tipo boolean y tenemos una expresión que da como resultado un valor de tipo boolean, esa asignación compila sin problemas. ¿Ah? Bien, en la siguiente asignación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué era esto? Estamos llamando a una función predefinida. La función que calcula el valor absoluto de ¿quién? Del exponente, porque el exponente podría ser negativo también. ¿Tá? Y el resultado lo guarda en la variable exponente. ¿Sí? Bueno, y acá estamos prontos para empezar con el cálculo de la potencia. Si yo quiero hacer 2 a la 5, por ejemplo, quiero hacer 2 por 2 por 2 por 2 5 veces. Sé dónde empiezo, sé dónde termino. Bueno, la estructura que corresponde es el for. A esta altura, creo que eso lo tenemos bastante claro. ¿Tá? Nuestra vieja y querida instrucción de acumulación. ¿Cómo me doy cuenta que es una instrucción de acumulación? La misma variable está a la izquierda y a la derecha. ¿Tá? Entonces estamos calculando el resultado, porque el propósito de la función, de nuevo, ¿cuál es? Producir un resultado que luego debe salir de la función y usarse desde donde se haya llamado la función. El valor que la función produzca va a terminar guardado ¿en dónde? En la variable pot del programa principal. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bueno, ¿y qué hacemos al final? Bueno, resolvemos el temita del signo. Si es negativo, ¿tá? Por ejemplo, estamos queriendo hacer 3 a la menos 2. 3 a la menos 2 es lo mismo que hacer 1 dividido 3 a la 2. ¿Sí? Bueno, hacemos 1 dividido pot. Y si no, directamente pot es el resultado. ¿Hasta ahí? Bueno, y una cosa muy importante, ¿cómo hace la función para devolver el resultado hacia el programa que la invocó? Se hace de la siguiente manera, presten mucha atención. ¿Cómo se llama la función? Potencia. Potencia es una función, no es una variable. Tenemos que tener claro que potencia es una función. Sin embargo, si andamos medio distraídos y miramos esta asignación o esta asignación, lo primero que pensamos que es una variable. No. Potencia no es una variable, potencia es una función. Esta asignación está diciendo, el resultado final que debe devolver la función es el que está dado por esta expresión de acá. Parece una asignación, pero esto no es el nombre de una variable. Mucho ojo con eso. Esta instrucción en la cual usamos el nombre de la función como si fuera el nombre de una variable, debemos hacerlo al final de la función. ¿Con qué propósito?
devolver el resultado hacia quien haya hecho la invocación. Cuando yo hago esto, lo que va a pasar es que se va a calcular 1 dividido pot y el resultado de esta expresión no se va a guardar en la variable potencia, porque potencia no es una variable, sino que al hacer esta suerte de asignación, el resultado es como que sale volando y va a venir a parar ¿a dónde? Acá, a la variable del programa principal donde estamos guardando el resultado de la invocación. Tanto si es negativo como si es positivo. Acá es 1 sobre pot, acá es directamente pot, pero en cualquiera de las dos, esa instrucción sirve para que el resultado calculado por la función sea de alguna manera expulsado, ¿sí? Salga volando y termine siendo utilizado en la expresión desde donde se llamó a la función. ¿Se entendió eso? Sí. Claro, no. O sea, el nombre de la función, para que me perdí, más abajo, acá. El nombre de la función vos lo vas a usar al final de la función para devolver el resultado hacia el mundo exterior, digamos. Donde el mundo exterior es el lugar desde donde la función fue invocada, sí. Y una vez que devolvés ese valor de la función... La función terminó de ejecutarse y la ejecución continúa acá. Vos imaginate que tenés este programa. La ejecución de todo el programa, ¿dónde va a empezar? Va a empezar acá, en el begin del programa principal. Voy a empezar línea a línea. Cuando llego acá, la ejecución pega un salto, viene a la función, se ejecuta el cuerpo de la función, y cuando vos devolvés el resultado, es como que la ejecución pega otro salto y vuelve al programa principal a la misma línea desde donde habías hecho la llamada. Una vez que la función termina, la función finalizó su propósito y la ejecución se retoma en el programa principal. O sea, vos empezás en el programa principal 1, 2, 3, 4 instrucciones. Viene la llamada de la función, es como que el programa principal queda en espera, la ejecución va hacia la función, se ejecutan las instrucciones de la función y cuando la función produce el resultado, termina, finalizó su función, vuelve al programa principal y se retoma a partir de ahí. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Entonces, cuidado con eso. Estas últimas 2 instrucciones no son asignaciones porque potencia no es una variable, sino que son instrucciones que sirven para que la función devuelva el resultado que calculó hacia el programa que la haya invocado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno. Vamos a formalizar un poco todo esto. Vamos a hablar de parámetros nominales y parámetros efectivos. Los parámetros nominales son los nombres que aparecen en el encabezado de la función. Base decimos que es un parámetro nominal. Exponente decimos que es otro parámetro nominal. En los parámetros nominales es donde van a quedar cargados los valores de entrada que reciba la función y dentro de la función se los va a conocer bajo el nombre base y el nombre exponente. Fíjense que en el código de la función que tenemos acá, en todo momento yo hablé de exponente y hablé de base. En ningún momento yo hice mención a los valores concretos de exponente y de base, porque ¿qué dijimos? Que asumimos que tanto la base como el exponente, ¿qué les pasaba? Ya venían cargados con valores. ¿Ah? Por eso se llaman parámetros nominales. ¿Ah? Los parámetros efectivos son las expresiones que aparecen en la invocación de la función. Volvamos acá a este ejemplo. 2,5 y 3 son los parámetros efectivos. Son los parámetros concretos que se le pasan a la función al momento de llamarla. Estos dos valores luego son cargados en los parámetros nominales.
O sea que en esencia los nominales son los que están en el cabezal, en la declaración. Y los efectivos son los parámetros concretos que yo le paso en la invocación. Que pueden ser valores constantes, pueden ser variables, o incluso vamos a ver que pueden ser expresiones. Lo que el compilador va a verificar es que sean de tipos compatibles con los que aparecen en el encabezado. Y que además sean la misma cantidad. La función potencia espera dos parámetros, uno de tipo real y otro de tipo integer. Entonces, cuando yo le haga la invocación a aquella, le tengo que pasar algo que sea compatible con real y algo que sea compatible con integer. ¿Ah? Yo puedo hacer aquella invocación, pero también puedo hacer esta. Imaginemos que pi es una variable que tiene el valor de pi. ¿Ah? Bueno, esto es una variable ¿de qué tipo? Real. Coincide con el primer parámetro que es de tipo real. El valor literal 23 es un valor constante de tipo integer, coincide con el segundo parámetro. En aquel ejemplo, los dos valores eran constantes. Acá le pasamos primero una variable y después otra constante. Pero Pascal admite ambas invocaciones. ¿Por qué? Porque los tipos son compatibles tanto allá como acá. ¿Ah? Bien, yo puedo hacer incluso esto otro. Vamos a razonarlo. Antes de la coma viene el primer parámetro efectivo. Debería ser algo de tipo real. Analicemos esto que está acá. 2 por pi por square de radio. ¿Qué pasa con el resultado de esta expresión? Es real. Supongamos que pi y radio son de tipo real. ¿Ah? Suponiendo que pi y radio son de tipo real, el resultado de esta expresión me da un real. El resultado de esta expresión es cargado ¿en dónde? En base. O sea que acá estamos pasándole una expresión de tipo real como primer parámetro efectivo. N más 2. Vamos a suponer que n es de tipo integer. N más 2 es una expresión de tipo integer. El resultado de esa expresión va a ser cargado ¿en dónde? En exponente. O sea que para resumir, los parámetros nominales son los que se declaran en el encabezado. Y vimos que la declaración se parece mucho a la declaración de las variables. Se les llama parámetros, no se les llama variables. O sea, llamamos variables a aquellos identificadores que están declarados bajo ¿qué sección? Bajo la sección var. A aquellos identificadores que están declarados dentro de los paréntesis de la función, el nombre que se les da es parámetros nominales. ¿Sí? Los parámetros efectivos son los parámetros concretos que se le pasan a la función al momento de invocarla, que pueden ser valores constantes, pueden ser variables o pueden ser expresiones, siempre y cuando pase ¿qué cosa? Sean de tipo compatible con el del cabezal, ya sea del mismo tipo o bien de un tipo que pueda haber coerción implícita. ¿Se va entendiendo? Para cada parámetro, el tipo del parámetro nominal y el tipo del parámetro efectivo deben ser compatibles. De hecho, es el mismo tipo de chequeo que Pascal hace entre asignación. O sea, en una asignación. Verifica que lo que está a la derecha del operador de asignación sea compatible con lo que está a la izquierda. Bueno, acá va a verificar que toda esta expresión sea de tipo compatible con real. Y que toda esta sea de tipo compatible con integer. ¿Está bien? ¿Más preguntas de esto? Bueno, imagínense que acá, en la sección beginning del programa principal, yo quiero desplegar las 10 primeras potencias de un número. ¿Ah? Me piden, haga un programa que despliegue las primeras 10 potencias de un valor ingresado por el usuario. Leemos el valor, hacemos un for que va desde 1 hasta 10, ¿sí? Y le mostramos en un formato agradable para la vista del usuario, ¿qué cosa? La base con precisión 6.2, el chirimbolito que representaría el elevado a, ¿sí?
el exponente con 2 cifras de precisión, el igual, y acá ¿qué estamos haciendo? Llamando a la función potencia, pasándole la base y el valor de i como exponente. Y lo que devuelve como resultado, que dijimos es de tipo real, bueno, con 10 cifras en total y 2 de precisión decimal. Entonces, la primera vez que entro al for, vamos a imaginarnos que base vale, no sé, 3. ¿Tá? Bueno, esto va a mostrar 3 elevado a la 1. Luego, cuando entremos de vuelta con i valiendo 2, esto va a mostrar 3 elevado a la 2. Luego, cuando entremos de vuelta con i valiendo 3, esto va a mostrar 3 elevado a la 3. Tenemos acá un ejemplo de código, que perfectamente podría ir acá adentro, que está llamando 10 veces a la función. La función fue reutilizada 10 veces dentro del programa principal. Entonces acá vemos en acción, ¿sí?, lo que son las ventajas de las funciones. No solamente de las funciones, los procedimientos también tienen la ventaja de la reutilización. ¿Va quedando? Y cuidado con el nombre de la función. No es una variable. ¿Tá? Se utiliza únicamente para especificar el valor que retorna la función. A la vista parece una variable a la cual le estamos asignando un valor. No es una variable, sino que el resultado que entre comillas le estamos asignando, ¿dónde va a parar? A la expresión desde donde se invocó la función. Por ejemplo, allá, a la variable pot. ¿Ah? Entonces, cuando hacemos una instrucción de este estilo, si ponemos el nombre de la función y el operador de asignación, el valor que vamos a retornar, o el resultado de la expresión que pongamos acá, no se almacena en una variable llamada potencia, sino que es algo así como que sale catapultado y va a parar allá, al lugar desde donde se hizo la invocación a la función. Es un error muy común confundirse y usar repetidamente el nombre de la función como si fuera una variable. No, ojo con eso. El nombre de la función únicamente para devolver el resultado y preferentemente ¿en qué parte de la función? Al final. Es más, acá hay puntos suspensivos, pero en realidad ¿cuál sería la idea? Que después de esta línea ¿qué haya? Nada. Lo último que debería hacer la función es retornar el resultado. Es más, ni siquiera tendría sentido meter código acá. Porque al momento de la ejecución Pascal hace lo siguiente. Cuando se encontró con esta instrucción, ¿qué hizo? Cortó y se fue. Devolvió el resultado y ese resultado salió volando. Y lo que había después no se llegó a ejecutar. Por suerte, si no recuerdo mal, Free Pascal te lo avisa como warning. O incluso algún compilador sofisticado te lo puede dar como un error. Te puede decir, no, mira, no puedes poner código después de que la función devolvió su valor, su resultado. ¿Ah? Esto es incorrecto. Acá podríamos haber querido usar potencia para ir haciendo la acumulación, pero esto no funciona, ni siquiera compila de hecho, porque potencia no es una variable. ¿Sí? Así que si ustedes quieren definir una variable para ir preparando el resultado, está buenísimo, y de hecho háganlo. Pero que no sea el nombre de la función. El nombre de la función no es una variable. Nosotros acá, en el ejemplo anterior, ¿qué variable definimos para ir acumulando el resultado? Pot. Y al final usamos pot para devolver el resultado final. O sea que es una buena práctica definirte una variable en la cual tú vayas preparando el resultado que querés devolver y al final usar el nombre de esa variable a la derecha del operador de asignación cuando a la izquierda lo que aparece sea el nombre de la función. Sí. ¿Vos decís si podés llamar a otra función? No, el nombre del programa no. El nombre del programa, de hecho,
creo recordar que no hay ninguna situación donde hagamos referencia al nombre del programa dentro del código. ¿Ah? Sí podés llamar a otra función. De hecho, nosotros acá lo hacemos. Dentro de la función potencia estamos llamando a la función abs, que es predefinida, pero es una función al fin. Predefinida o nuestra siempre que esté arriba. ¿Ah? ¿Se entendió funciones? Imagínense todo el jugo que le podemos sacar a esto. Tiene un poder imponente la función. Y vamos a ver que el procedimiento también. Bueno. Más ejemplos de funciones. Por ejemplo, esta. Dijimos que lo que devuelve una función debe ser de un tipo que sea simple. Por ejemplo, boolean. Boolean es un tipo simple. Yo perfectamente puedo querer hacer una función que devuelva como resultado true o false. ¿Sí? Así como yo puedo hacer una función que devuelva como resultado un real, como potencia, o un integer. Yo puedo querer devolver un valor de tipo boolean. Por ejemplo, acá. La función le puse de nombre pertenece. ¿Cuántos parámetros está recibiendo? 2. X de tipo integer, punto y coma, y A de tipo arreglo. Estamos suponiendo que arreglo tiene esa declaración de tipo. O sea, ¿qué recibe la función? Un entero y un arreglo de enteros. Y esta función va a devolver true si el entero efectivamente pertenece al arreglo y false si no pertenece al arreglo. Es el clásico problema de búsqueda en arreglos que vimos cuando vimos arreglos. ¿Ah? Fíjense que acá no tiene precondición. ¿Qué quiere decir esto? Que vos le podés pasar cualquier arreglo y cualquier X, cualquier integer. ¿Ah? Retorna true si X pertenece al arreglo y false en caso contrario. ¿Sí? Y bueno, dentro de la función que tenemos sus propias variables, ¿tá? Y el bloque begin. Noten algo. La definición del tipo, ¿dónde estaba definida? Arriba, de manera global. ¿Qué dijimos hace un rato? Que en general, ¿qué pasa con las constantes y los tipos? Son globales a todo el programa. Y lo que suele definirse de manera local a la función, ¿qué son? Las variables de la función. Sí. Si yo definiera un tipo en el programa, ¿sí? después puedo definir una variable que sea un arreglo. Tú te podés definir una variable local de un tipo global perfectamente. Sí, sí, sí. Y eso está bien y es válido. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué asumimos de X y de A? Que ya vienen precargados. No debemos nunca hacer qué dentro de la función. Leer de teclado los valores para los datos de entrada. Se asume que los parámetros ya vinieron cargados en la función. ¿Tá? ¿Cómo? No, no es error de compilación. Es lo que se llama un error de estilo de programación. Es una mala práctica. Te compila, pero no se considera una manera correcta de programar. ¿Ah? Lo mismo que, por ejemplo, modificar la variable de control del for. Las variables que yo me declaro son internas a la función y me ayudan para dentro de la función producir el resultado. Un error común es querer pasarle, por ejemplo, el contador del for como un parámetro más. No, vos pasale de afuera únicamente lo que la función necesite para poder trabajar. Cualquier variable adicional la declarás adentro. ¿Tá? A vos te dan un valor X de tipo integer y A de tipo arreglo ya cargados. Acá nos declaramos la variable de control del for. Y este código ya es conocido, que estamos haciendo acá. Nuestra clásica búsqueda por circuito corto. ¿Está bien? Si salgo por esta condición, ¿qué quiere decir? Que no va a hablar la segunda y que el elemento buscado, ¿qué le pasaba? No se encontró. ¿Ah? Si salgo por esta condición, ¿qué quería decir? Que en algún momento el valor en la celda I fue igual a X y se encontró. O sea, ya estuvimos discutiendo ampliamente cómo funciona la búsqueda en el arreglo. Y miren lo que pasa acá. Pertenece, ¿es una variable?
es el nombre de la función. Quiere decir que en esta instrucción que estamos haciendo, devolviendo el resultado, que va a estar dado por el resultado de esta expresión, que es una expresión de tipo boolean. Si la i efectivamente es menor o igual que n, ¿esto cuánto da? True. Y eso significa que del while habíamos salido ¿por qué condición? Por la segunda. Quiere decir, encontramos el valor antes. No llegamos a barrer todo el arreglo. Ahora, si no es cierto que i es menor o igual que n, es decir, si i se pasó de n, ¿qué quiere decir? Que tuviste que moverte a lo largo de todas las celdas, llegaste al final y el valor no estaba, saliste por esta. Entonces el resultado de esta condición en este caso va a ser false. O sea que el valor que va a salir volando va a ser true o va a ser false. Yo desde el programa principal, ¿tá? Por ejemplo, podría hacer esto. If pertenece y le paso un valor, por ejemplo, el 27, y vamos a imaginarnos que declaramos una variable que se llamaba arre. ¿Tá? Y acá ponemos el then. Y acá lo que queramos hacer en caso de que efectivamente el 27 pertenezca al arreglo. Yo puedo hacer la llamada a la función adentro de la condición de un if. ¿Por qué? Porque es una función que devuelve boolean. Como devuelve boolean, yo la puedo llamar en cualquier lugar donde se admita una expresión de tipo boolean. Por ejemplo, acá. Podría también guardarme el resultado en una variable de tipo boolean. Depende de lo que yo quiera hacer. Miremos acá. El 27 es el parámetro efectivo que se guarda ¿en dónde? En X. Y arre es el arreglo que nosotros en el programa principal habíamos cargado, que se guarda acá en A. Dentro de la función se los conoce como X y como A. En el programa principal son 27 y arre. Sí. En el if podría modificar el x. ¿Modificar el X cómo? No, porque vos dentro de una condición no podés poner asignación. Sí. Si lo pusieras en un while. O sea, acá podría en vez de un if venir un while tranquilamente. Claro, while. Vos también podrías hacer esto, por ejemplo. Te declarás la variable x y a x le asignás 27. Y acordate, no hay problema en que esta se llame x y aquella también. ¿Tá? Y acá en vez de 27 podrías poner directamente x. Esto también anda. Y ahí modificas la x. No porque son x diferentes. No, es x. Esta x yo le asigné el valor 27. Este 27 entró a la caja negra. Lo mismo que el arreglo. Lo que pase allá no va a afectar a esta x. Vamos a ver después que si vos querés modificar dentro de un subprograma, está el pasaje por referencia. ¿Cómo, perdón? Modificar el parámetro de una evaluación. ¿Vos decís ahí? Y no, porque vos lo que ponés son... Pertenece como boolean. Pasa que vos lo que tenés acá son expresiones, y las expresiones nunca te modifican variables. Las expresiones, por ejemplo acá la variable i, la expresión de tipo boolean nunca te la va a modificar, porque la expresión lo único que hace es consultar el valor. Pero vos podés poner while pertenece x array, mientras eso sea true, ¿Sí? más 1x. Pero eso lo harías dentro del while. Dentro del while. Dentro del beginning del while. Eso sí. Pero eso no pasa, o sea, la modificación no se da dentro de la condición. Se da dentro del cuerpo. Sí, eso podrías. ¿Tá? Por ejemplo, hacer algo del estilo que acá en vez de un if tengas un while y que acá dentro del beginning le vayas incrementando. Eso sí. Pero no es la condición la que te va a estar modificando el valor. ¿Tá? O sea que no se asusten si algún ejercicio les pide hacer una función que devuelva true o false. True o false son valores tan válidos como cualquier otro para hacer resultados de funciones. ¿Sí? ¿Hasta acá? Bien. Bueno, y me voy a ir un segundito acá
a las recomendaciones de estilo para las funciones. ¿Tá? Buenas prácticas de programación a la hora de trabajar con funciones. La primera, no utilizar pasaje por referencia. Del pasaje por referencia vamos a hablar después. ¿Tá? Y vamos a ver por qué no está bueno utilizar pasaje por referencia. Me quiero quedar con la segunda. No hacer entrada y salida dentro de funciones. Nada de read ni readline, nada de write ni writeline. Si bien el compilador permite que vos desde adentro de la función interactúes con el usuario, nosotros no lo hacemos. ¿Ah? No utilizar variables globales, es decir, variables declaradas en el programa principal dentro de subprogramas. La idea es que la función trabaje únicamente con ¿qué variables? Con sus variables, con sus propias variables locales y a lo sumo con los parámetros de entrada. Pero que la función nunca acceda a variables globales que hayan sido definidas a nivel del programa. Sí. Cuando te referías que eran independientes, ¿te referías a eso? A eso, exactamente. ¿Ah? Asignar una sola vez y al final el valor de la función. La instrucción que usa el nombre de la función para devolver el resultado, que vaya a ¿dónde? Al final del todo y que se haga una vez sola. ¿Tá? Porque ¿qué pasa? Si vos en varios lugares devolvés resultado, corres un peligro importante, que es ¿cuál? Que en algún escenario de ejecución justo no llegues a ningún lugar donde se devuelva un valor. Imagínate que vos metiste la instrucción que devuelve el resultado adentro de un if o adentro de una iteración y no le pusiste else. Ahí qué peligro corres, que la función llegue a un punto muerto. En cambio, si vos te organizás bien para poner abajo del todo la instrucción que devuelve el resultado, ¿qué tranquilidad tenés? Que la función en algún momento va a llegar al final y va a devolver. Y siempre te podés declarar una variable local para ir guardando el resultado y después lo que devolves es el contenido de esa variable. ¿Ah? Definir funciones para todo cálculo intermedio que sea independiente. Quiero calcular la potencia de una base elevado a un exponente. Ahí tenemos un subprograma con sentido propio. Queremos calcular una potencia. ¿Sí? Una función que reciba un arreglo y un entero y determine si ese arreglo contiene o no ese entero. O sea, que cada función no sea una simple suma de instrucciones que no tienen nada que ver. Que tenga un propósito, que tenga un sentido propio, que tenga una semántica clara. Es decir, que quede claro cuál es el problema que queremos resolver con la función. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bueno, vamos a hacer ahora sí práctica. Vamos a mirar un poquito el ejercicio 13. Por enésima vez vamos a determinar si un natural es primo o no. Yo creo que a esta altura ustedes se van a dormir y ya sueñan con el algoritmo que determina si un entero es primo o no. Y sueñan con que vamos hasta la raíz cuadrada truncada. ¿No? Eso que antes habíamos escrito como código suelto dentro del programa principal, ahora lo vamos a poner dentro de una función. O sea, el while que va hasta la raíz cuadrada, habiéndole hecho primero el trunc, lo vamos a hacer dentro de la función. A partir de ahora, tanto en los prácticos como en los parciales, en el segundo parcial, no les vamos a pedir que escriban siempre todo el programa. A veces un ejercicio puede ser, escriba solamente la función. ¿Ah? Vos suponés que después esta función te la van a llamar desde el programa principal, pero el ejercicio es que hagas la función. ¿Sí? Entonces, reescriba el programa del ejercicio 10 del práctico 6, que es ese, el que va hasta la raíz cuadrada truncada, pero dentro de una función. O sea, van a hacer una función que se va a llamar exprimo, que va a recibir el valor de tipo integer y va a devolver true o false. True si es primo, false si no lo es. Entonces la idea es que dentro de esta función se declaren la o las variables que sean necesarias,
hagan el bendito while que va hasta la raíz cuadrada truncada y después retornen, obviamente, una expresión de tipo boolean. ¿Ah? Bueno, 10 minutos, ya a esta altura creo que se lo saben de memoria, lo escriben y me llaman. Bueno, vamos a comentar un poquito. La función que verifica si un número es primo. Más que programación 1, esta materia se tendría que llamar primalidad 1 o divisibilidad 1. Porque la cantidad de veces que hemos determinado si un número es primo ya hemos perdido la cuenta. Pero bueno, es que es un buen ejemplo. La función por sí sola es un microprograma. ¿Sí? El encabezado, ¿está? El parámetro, que ahí se llama número, creo que en la letra del práctico se llamaba valor, no importa el nombre del parámetro, lo que importa es que sea de tipo integer. Y la función devuelve como resultado true o false. Lo que quiere decir que yo, si quisiera, en el programa principal la podría llamar, por ejemplo, en la condición de un if, o de un while, o de un repeat. ¿Ah? Bueno, y esta implementación que tenemos acá muestra algo que lo habíamos comentado pero no lo habíamos visto, que es una función que adentro tiene, ¿qué cosa? Otra función local a ella. Recordemos, la función es un subprograma y todo subprograma puede contener los mismos elementos que un programa. Puede tener sus propias constantes, sus propias variables y también puede tener sus propios subprogramas. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos acá? Las variables i y tope. Me salteo esto y venimos al begin. Y este algoritmo es el algoritmo que ya conocíamos. Empezamos en 2 y vamos a ir como mucho ¿hasta dónde? Hasta la raíz cuadrada del número truncada. Si antes de llegar ahí encontramos algún divisor, ¿qué quiere decir? Que no es primo. Y si tuvimos que llegar hasta la raíz cuadrada truncada, ¿qué significa? Que sí es primo. ¿Está? Lo que hace esta implementación es ilustrar el uso de una función dentro de otra función. Fíjense que acá, ¿qué estamos haciendo? Llamando a la función divide, que es una función que se definió de manera local a la función es primo. Y aquí ya entramos en un debate filosófico. Si la función va a tener una única instrucción, ¿vale la pena que sea función o no vale la pena que sea función? Bueno, algunos podrán decir que ni, algunos podrán decir que no. ¿Tá? En este ejemplo, perfectamente yo esta expresión, ¿qué podría haber hecho? Podría haberla puesto directamente acá y me ahorraba esta función y estaba bien. Y de hecho lo que ustedes me estuvieron mostrando lo hacía así. Mod en realidad es un operador aritmético. ¿Ah? O sea, no es propiamente una función. ¿Sí? Igual, tanto las funciones que devuelven un integer como una expresión en la que participe mod que también te devuelve un integer, cualquiera de esas dos cosas puede estar embebida en una expresión de tipo integer. De ahí que a veces los operadores parezcan funciones. Pero ya es más una cuestión semántica eso, filosófica. ¿Tá? Vamos a mirar, lo que pretende ilustrar esto es cómo una función puede tener a su vez otra función. Lo que no quiere decir que sea obligatorio hacer esta función. Ustedes perfectamente podrían haber preguntado por el mod ahí, como me lo estuvieron mostrando, y está perfecto. ¿Tá? Esta a su vez, ¿qué es? Otra funcioncita. Que ni siquiera tiene ¿qué? Ni siquiera tiene variables, porque es tan chiquita que lo único que hace ¿qué es? El resto de dividir m entre n y fijarse si eso dio 0. Y si eso dio 0, la función divide, ¿qué va a devolver? True. Y en otro caso va a devolver false. Divide no es una variable. Divide es el nombre de esta función y esta función a su vez es local a la función es primo. Este ejemplo se hizo así para ilustrar, para que ustedes vean que dentro de una función te podés definir otra función si querés. Pero la función es primo, ¿dónde empieza su ejecución? Acá. ¿Sí?
y arranca en 2, calculo la raíz cuadrada truncada y bueno, el doble while, mejor dicho, el while con la doble condición, mientras que i no haya llegado al tope y mientras que i no divida al número, bueno, avanzo. Si en algún momento me encuentro con que i divide al número, encontré un divisor y salgo por esta condición. Si en el camino no encontré ningún divisor, salgo por esta otra, y si salgo por esta, ¿qué significa? Que el número es primo. Y si salgo por esta otra, que el número no es primo. ¿Qué me vas a preguntar? No, esta función divide es local a la función es primo. Lo que pregunta el compañero es, desde el programa principal, ¿yo podría llamar a la función divide? Respuesta no. Desde el programa principal yo puedo llamar a la función es primo. Pero la función divide, decimos que es una función local a la función es primo. Es el mismo concepto que con las variables locales. Si vos en una función tenés una variable local, por ser local a la función, ¿dónde la podés usar? Únicamente dentro de esa función. Bueno, si esa función a su vez tiene otra función local a ella, lo mismo, solo puede ser usada dentro del alcance de esa función. Y estas cuestiones de hecho tienen que ver con el tema alcance, que es lo que vamos a charlar el viernes. La función divide es una función auxiliar definida únicamente con el propósito de ayudar a la función principal, que es la función es primo. Que vuelvo a repetir, en este caso podemos entrar en el debate filosófico de si valía la pena hacer una función o no, porque tiene una línea sola. Esto pretende ser más un ejemplo ilustrativo que algo obligatorio, digamos. ¿Ah? Pero las soluciones que ustedes me estuvieron mostrando, en vez de hacer esto, preguntan por el módulo acá, y más o menos alguna diferencia es el mismo algoritmo que ya hemos visto 2 millones de veces, que basta la raíz cuadrada truncada del número. ¿Ok? ¿Se entendió funciones? Bueno, el viernes prepárense para una clase intensa porque vamos a ver procedimientos. Yo quería empezarlo hoy, pero no nos dio. Y vamos a ver también alcance. O sea que el viernes va a ser una clase fuerte. ¿Ah? Nos vemos. Que anden bien.